continuación dará lugar la conferencia a cargo de Jesús Damián Romero Montalbán, Chiclana de la Frontera, 1956. Jesús es un apasionado de su ciudad. A Chiclana le ha dedicado trabajo e investigación, sobre todo en los archivos locales y provinciales. De ellos han salido un amplio número de artículos relacionados con la historia de la ciudad, aparecidos en el periódico de Chiclana, Diario de Cádiz, entre otros periódicos y revistas. En el año 2014 publicó el libro El Cerro de Santa Ana, Historia y Culto. Ese mismo año fue comisario del segundo centenario de la Iglesia Mayor de San Juan Bautista. En el año 2016, con motivo del centenario de la bula papal ratificando a la Virgen de los Remedios como patrona de Chiclana, publicó un cuadernillo de carácter histórico relacionado con el evento, titulado El corregidor Alonso Valdés y Saavedra, artífice del nombramiento de Nuestra Señora de los Remedios como patrona de Chiclana de la Frontera en 1738. Posteriormente, en el año 2021, publicó el libro Un paseo por Chiclana a través de su historia. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y pregonero de la Semana Santa de Chiclana. Ha pertenecido a la Junta de Gobierno de esta hermandad, desempeñando varios cargos en ella. Profesionalmente, es gerente y fundador del grupo de empresas Hierros Montalbán y Sánchez S.L., Hierros Conil Lajanda y Hierros y Suministros Cartuja, en Jerez de la Frontera. Además, ha sido vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana y presidente de la entidad urbanística de Pelagatos. Independientemente al trabajo que realiza en su empresa, siente verdadera pasión por la historia de Chiclana, trabajando e investigando sobre ello en los archivos en sus ratos libres. Resultado de sus investigaciones han sido encontrar el lugar exacto donde estuvo ubicado el antiguo convento de San Martín, la autoría del retablo mayor de la iglesia de Jesús Nazareno, la casa donde se alojó el rey José I Bonaparte en su breve estancia en Chiclana, la casa donde vivió Frasquita Larrea en nuestra ciudad, la historia de algunas de nuestras calles, entre otros trabajos. Y actualmente está investigando sobre la historia de nuestras cofradías, destacando el trabajo sobre la antigua Hermandad de Mareantes de San Telmo, que espera finalizar y publicar en el año 2023. Sin más, pido un fuerte aplauso para don Jesús Romero Montalbán, hermano. Muchísimas gracias. Buenas noches y vamos a comenzar la conferencia. A ver si lo puedo reducir lo máximo que pueda por el tiempo. Vamos a ver. Esta historia de la Cofradía de Mareantes la he tenido que dividir en dos partes debido a la abundante documentación que ha aparecido. La primera parte, que se refiere a los siglos XVII y XVIII, la he denominado el esplendor, porque es el esplendor en el que vivió la Cofradía de los Mareantes. La segunda parte, que será, si Dios quiere, el año que viene, y la cofradía lo bien, será el ocaso y los últimos años del siglo XIX de la cofradía y los hechos que sucedieron en los primeros años del siglo XX. A modo de introducción, voy a hablar un poquito brevemente de la historia de las distintas hermandades que se fundaron en Chiclana desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. La primera hermandad o las primeras hermandades que se fundaron en Chiclana se fundan en el siglo XV en la primitiva iglesia de San Martín, que estaba situada junto al castillo de Lirio, en el Cerro del Castillo. Se funda la de San Martín, la de Nuestra Señora de los Hermanos y la de Nuestra Señora de las Hermanas. La de San Martín es una hermandad de carácter asistencial que tenía la misión de socorrer a pobres y vagabundos. La de Santa María de los Hermanos y Santa María de las Hermanas, cuya imagen titular era la Virgen de los Remedios,
era un Montepío para atender a los hermanos en el momento de su fallecimiento. Hace pocas semanas tuve el placer de encontrar unas copias de las escrituras fundacionales del convento de San Agustín del año de 1577, en la parte donde las tres cofradías tuvieron que ceder su iglesia para la fundación del convento de San Agustín y para alojar a 12 frailes, que eran los que llegaron a Chiclana, dice lo siguiente: nos reservamos el derecho de poder elegir Nos reservamos el derecho de poder elegir capellán o capellana, de elegir mayordomo o mayordomo, priostes o priostes, como lo hicieron nuestros hermanos antiguos de hace 20 años, de hace 40 años, de hace 80 años, de hace 100 años y más. Por lo tanto, están hablando que si eso se hace en 1577, y los hermanos dicen que eso ya se hacía hace más de 100 años, lo que viene a confirmar es que la imagen más antigua que se conserva en Chiclana es la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Reyes. A partir del siglo XVI, después del descubrimiento de América, la aldea, el lugar, la aldea comienza a convertirse en villa. Es una villa que se expande rápidamente, se crea y se tiene que construir la iglesia mayor de San Juan Bautista, la primera iglesia mayor. Se crea también, se hace la ermita de Santo Cristo de la Veracruz, la antigua ermita de Santa Ana, la ermita de la Soledad en el campo, la Soledad del campo, la ermita de San Sebastián, y en el 1578, un año después, la hermandad de San Martín, Santa María de las Hermanas y Santa María de las Hermanas, se traslada a la calle Corredera, a su nuevo lugar que va a ser el Hospital del Niño Jesús, que ese sitio era un mesón que tenía el duque de Medina Sidonia, que era el hermano mayor de dichas cofradías, y donde había, al parecer, una pequeña ermita dedicada al Niño Jesús. A la vez que se hacen esas capillas, se funda la cofradía del Santo Cristo de la Veracruz, se funda una cofradía de Santa Ana, se funda otra cofradía que es la de San Sebastián, pero tanto la de Santa Ana como la de San Sebastián son de carácter asistencial, y la hermandad de Santa María de los Hermanos y Santa María de las Hermanas, a su vez fundan otra que es Nuestra Señora del Rosario, que es la que está en la Iglesia Mayor. A su vez, en la Iglesia Mayor se funda la Hermandad de Ánimas y también la Hermandad del Santísimo Sacramento. No es hasta el siglo XVII cuando se funda la Hermandad de Jesús Nazareno en el convento de las Madres Agustinas, bueno, antes del convento de las Madres Agustinas, en una pequeña capilla. Se funda también en el convento ya de San Agustín la cofradía del Santo Entierro de Cristo y su Santísima Madre en su soledad. Esa cofradía perdura hasta los primeros años del siglo XIX y no tiene nada que ver con la Soledad del Campo, que es la actual hermandad, que esa imagen, la Soledad, sí fue durante toda la vida y hasta ahora una imagen de muchísima devoción en Chiclana, pero no fue cofradía. La cofradía es la que he dicho yo ahora. También es en esa fecha cuando se funda la cofradía de Mareante de San Telmo. Hay otras más que se fundan también. Es en el siglo XVIII cuando se funda la Venerable Orden Tercera de Servita, y también en San Sebastián se funda la Hermandad de Ánimas, cuya imagen es la de San Miguel, que aún se conserva, una magnífica imagen.
y también se funda el Rosario del Carmen, la Hermandad del Carmen. Sobre el sitio de San Telmo, sabemos que en el siglo XVI, este es un croquis de Chiclana, de la calle de la Plaza, de la actual calle de la Plaza, es del siglo XVIII, pero es lo que he encontrado más cercano a aquella fecha. En el siglo XVI, a finales del siglo XVI, ya estaba constituida todas estas calles de aquí, toda esta zona de aquí. Sin embargo, toda esta parte eran albinas y no se llamaban albinas del embarcadero o llanos del embarcadero. El embarcadero estaba situado en la calle de la Vega, frente a la calle de la Vega, que en aquella época se denominaba calle del embarcadero. La calle de la Vega empieza a denominarse de Vega a raíz de un señor que vivía en ella, que se llamaba Mateo de Vega, y él en su testamento, que lo hace en el 1599, dice que la calle se llamaba así por él. Era frecuente en Chiclana que muchas calles se denominaran por el nombre de la persona más conocida o más popular que viviera en ella. Y así tenemos, por ejemplo, esta es la calle Padre Caro, seguiría hacia arriba con lo que es la calle Segismundo Moré. Y sin embargo, en el siglo XVI, a final del siglo XVI, porque todavía no estaba hecha la ermita de San Telmo, se llama calle de Espinosa. En 1584 es denominada calle de Espinosa. Luego, en 1608, la calle pasa a denominarse calle de Miguel Ruiz Gabanejo. Y no es hasta el año de 1645 cuando aparece con el nombre de calle de San Telmo. Por lo tanto, nos está indicando que en el siglo XVI, con toda probabilidad, aún no se había construido la primera ermita de San Telmo. Sobre la devoción a San Telmo, la realidad es que existen muy poca documentación. Es lógico y natural que la imagen de San Pedro es la que presidía el altar de aquella ermita y que tuviera posiblemente una hermandad de pescadores que la atendieran y le dieran culto. De hecho, la peana de la imagen conserva 4 agujeros que era para colocar los tornillos para poderlos sacar en procesión. Sin embargo, la cofradía de mareantes tiene como titulares a San Pedro Apóstol, al Cristo de la Humildad y a Nuestra Señora de las Angustias. Esto que ven ustedes aquí es la portada de un libro que se conserva en la Iglesia Mayor, que es el libro de tributos de la Hermandad de San Pedro de los Venerables Sacerdotes. Ese libro es un libro manuscrito que lo escribió y lo hizo el presbítero don José Viso y Torre en el año de 1757, porque él era el mayordomo de aquella cofradía. El padre Viso era un hombre que le encantaba la historia de Chiclana, puesto que en el libro, aparte de introducir todos los datos de todos los estatutos de la cofradía de los sacerdotes, también llega a poner hechos notables de lo que sucede en Chiclana, escribe toda la historia completa del Hospital del Niño Jesús, describe algún terremoto que hubo antes del de 1755, nos cuenta también algunos hechos del primer puente que tuvo Chiclana de piedra y también nos habla de un famoso mayordomo que tuvo la cofradía que se llamaba Juan de Arias, que posteriormente y afortunadamente en los años 90 Domingo Borges, el historiador Domingo Borges nos informó y nos dio fotocopias de su testamento, y también nos habla de ese escultor
que vino a Chiclana, que se llamaba Tomás Vadillo, porque el mayordomo de la cofradía de San Pedro, que se llamaba Francisco Gil de la Sida, había decidido traer a un escultor para sustituir el cuadro que tenían en la iglesia mayor de San Pedro por una imagen de talla. Aquí tenéis la página de atrás del libro, donde dice que está sacado de los antiguos libros por el mayordomo José Viso y Torres desde el año 1690 hasta el presente de 1757. Don José Viso y Torres era hermano de otro sacerdote que en aquella época era muy popular en Chiclana, se llamaba don Alejandro Viso. Fue el primer sacerdote que vivió en la ermita, ya iglesia auxiliar, de San Sebastián. Hay una calle en el barrio de la Banda que se llama Viso. Se llama Viso por él, por don Alejandro Viso. Y luego hay otra calle que se llama Viñas. El padre Alejandro Viso tenía viñas en aquella zona. Puede ser que a lo mejor lo de las viñas también venga por eso. Como he dicho, a él le encantaba la historia y el libro manuscrito lo fue llenando de dibujos. También quisiera decir una cosa: si la cofradía de Mareantes tenía como uno de sus titulares a San Pedro Apóstol, evidentemente en su escudo estaba la tiara y las llaves de San Pedro, aparte de los atributos pasionistas correspondientes. Aquí vemos, por ejemplo, las páginas que dedica a la historia completísima del Hospital del Niño Jesús, donde también incluye parte de la historia de la cofradía de San Martín. Él adornaba el libro con una serie de dibujos que recortaba y pegaba. Estos son dibujos recortados. El libro está ahora en unas condiciones regulares, necesitaría una restauración y reponer todas las piezas que andan sueltas en el libro, porque cada vez que se abre, muchas de ellas se caen al suelo. Y aquí él se preocupa por venir a San Telmo para preguntar a los ancianos de la cofradía por la devoción que había en Chiclana, porque en Chiclana había muchísima devoción a San Pedro Apóstol. Él le pregunta a los ancianos de la cofradía, incluso llega a ver libros de cuentas de aquella época. Y sobre la devoción a San Telmo dice lo que voy a decir ahora, teniendo en cuenta lo siguiente: él también es testigo de ver salir la procesión el miércoles santo de la cofradía de Mareantes. En esa época ya la iglesia de San Telmo está atendida por dos frailes y un lego. Y además se había fundado un hospicio para que los niños del barrio, del entorno de San Telmo, pudieran aprender a leer y escribir. Él dice lo siguiente sobre la devoción a San Telmo. A San Pedro Apóstol. Era en esta villa tan grande la devoción al Señor San Pedro, según las noticias que me dan los ancianos, y aparecen en algunas apuntaciones de los antiguos libros de la cofradía de San Telmo, que en tiempos del mayordomo Juan de Arias, dicen algunos vivientes pescadores, que hay un río enfrente de la cruz de la Pasión, en el término de esta villa, llamado Río de San Pedro, y tiene su origen este nombre de que en ciertos tiempos se pescaba, y lo que de él se cogía era para adorno y decencia del Señor San Pedro, el que en la cofradía de San Telmo sale el miércoles santo. Esa cruz de la Pasión debía de ser una cruz que estaría en la desembocadura del río Iro con el caño de Santipetri. Llegó a más la estimación de este río, que fue dicho mayordomo Juan Arias, que arrendaba por años a uno sin que otro pudiera deshacer el trato, y su procedido era entregado a dicho mayordomo, el que lo distribuía en vestir y cera de dicho santo. Es decir, nos está diciendo que el San Pedro que tenía la cofradía era una imagen de vestir. Llegó esta noticia a ser divulgada y sabida por los regidores y corregidores de esta villa, y llegaron al dicho Juan Arias y le prohibieron dicho arrendamiento, y se apropiaron para más caudal de los duques, dueños de este pueblo, y se arrendaba después del pregón el día de Año Nuevo con las demás rentas. Permitió el Señor bendito que por el comisario que vino a dicho establecimiento le quitó a los duques dejándolo libre como estaba antes. Criábanse los niños en la devoción al Señor San Pedro nuestro Padre,
que dicen los ancianos, hermanos de la cofradía del señor San Telmo, era tal la unión y fervor de los estudiantitos gramáticos que, unidos toda la clase el miércoles santo, iban delante del señor San Pedro, los unos de hábitos, los otros de capa, y formaban una procesión de los dichos con sus luces, y el principal, que regularmente era el emperador más sabio, llevaba un guión morado delante de dicho santo. Dicho guión permanece en dicha procesión. Llegaba más la devoción de dichos estudiantes gramáticos, pues para el día de nuestro patriarca, muchos años, entre todos, compraban un toro, se lidiaba con cuerda por las calles víspera y su día, y después lo metían en la carnicería, y su procedido lo daban al mayordomo de esta venerable hermandad para ayuda de los gastos de su fiesta. Es decir, los de la Cofradía de la Humildad sacaban el toro con cuerda por las calles, pero el dinero que obtenían con la carne se lo daban a la Cofradía de los Sacerdotes de San Pedro de la Iglesia Mayor. Referente al alférez Juan de Arias, al mayordomo, al alférez Juan de Arias, como no sabemos cómo sería la persona, he puesto aquí una lámina con las vestimentas de las milicias del siglo XVII. Nos tenemos que imaginar que en su ropa de gala vestiría posiblemente así. El alférez Juan de Arias nace en Chiclana. Me ha sido imposible encontrar la partida de nacimiento, sí he encontrado la de defunción. Él hace testamento en el año 1699 y muere en enero de 1700. Su mujer muere 30 años después, por lo tanto tengo que deducir que murió en plena madurez, no de anciano. Él ya ha dicho, el padre José Viso, que era un personaje, era un líder que de alguna forma organizaba para que se pudiera celebrar, para mantener la ermita de San Telmo y también para celebrar la fiesta tanto de San Pedro como de la Humildad. Él, cuando muere en su testamento, dice que era su voluntad que se digan por su alma una serie de misas y que lo haga el Montepío y Rosario de Nuestra Señora de las Angustias, que él era hermano de ella. Y también deja 100 escudos de plata, él y su mujer, para que se atienda el altar de las imágenes de Nuestra Señora de las Angustias, del Cristo de la Humildad y de San Pedro. Él tiene como confesor y como amigo personal al presbítero Francisco Gil Rendón, el mayordomo que era en aquella época de la cofradía de San Pedro de la Iglesia Mayor, que trae desde el puerto de Santa María a Tomás Vadillo para que hiciera la imagen. Por lo tanto, es él el que le recomienda al alférez Juan de Arias, el que, viéndose cómo estaba la bien que había salido la imagen de San Pedro, que hiciera una nueva imagen de la Humildad y que sustituyera la que había porque estaba muy deteriorada. Es decir, muy deteriorada, yo entiendo que posiblemente fuera una imagen de las que vinieron de América, como el Divino Indiano, de las de caña y pastas de maíz, y como es el Santo Cristo de la Veracruz que tenemos en Chiclana. Posiblemente sería una imagen de caña y de pasta y que cada vez que se sacaba en procesión sufría muchos deterioros porque esas imágenes son muy delicadas. Sobre esta fotografía que están ustedes viendo aquí, es una fotografía de los años 50 o 60 que posee la hermandad. La fotografía es magnífica, aquí no se puede ver con detalle que en las mejillas el Cristo tenía lágrimas. Aquí aparece con el sudario original. El sudario, después de la restauración de Alfonso Berraquero en el año 79, se conserva debajo del actual. Y aquí tenemos las 3 potencias de plata y la corona de espinas, que posiblemente fueron las mismas con las que el Cristo fue bendecido. En esa época había en Cádiz un platero muy conocido que se llamaba Luis de Morales. Las potencias conservan todavía la marca de Morales. Por lo tanto, deducimos que
Luis de Morales es el autor de las potencias y de la corona de espinas. Lo que es el escudo de la ciudad, porque los plateros tenían que poner el escudo de la ciudad, está borroso. Hubiera sido precioso el haber averiguado que era el escudo de Cádiz, pero bueno, segurísimo que las potencias son de Luis de Morales. Sobre Tomás Vadillo, la verdad es que existe muy poca información. El que más información aporta es don José Visos en ese libro de tributos. Sin embargo, en el año 2003, don Lorenzo Alonso de la Sierra, en una conferencia que nos dio a la hermandad aquí, nos desveló el autor de la imagen del Cristo de la Humildad, que era Tomás Vadillo. Hay un investigador, Francisco Espinosa de los Monteros, que también ha estado investigando, o sea, buscando datos sobre Tomás Vadillo. La verdad que han sido pocos los que han salido. Sin embargo, él, en sus documentos, dice que Tomás Vadillo contrajo matrimonio con María Josefa del Castillo. Este hecho me vale porque lo único que tenemos de momento en Chiclana de Tomás Vadillo es una partida de bautismo del año de enero de 1696, donde él aparece como padrino de un niño que se llama Tomás Francisco. Aquí aparece el nombre de Tomás Vadillo Tarrac. La verdad que me costó bastante trabajo poder descifrar la T para que no fuera una R. Tarrac. Espinosa de los Monteros dice que se llama Tomás Vadillo Tárraga, por lo tanto coincide. El documento es como dice lo siguiente: en la villa de Chiclana de la Frontera, en 5 días del mes de enero de 1796 años, yo, Martín Ruiz Calderón, cura de la iglesia parroquial del Señor San Juan Bautista de dicha villa, bauticé a Tomás Francisco, que nació el día 9 del mes de diciembre próximo pasado, hijo de Diego de Azúcar, natural de Liorna, del Gran Ducado de Toscana, y de Melchora del Castillo, natural de la ciudad de Jerez de la Frontera, su legítima mujer. Fueron sus padrinos Tomás Vadillo Tarrac y Silvia Morgantini, a los cuales advertí del parentesco espiritual y obligaciones. En esta partida de bautismo podemos apreciar que Tomás Vadillo ya está en el 1695 en Chiclana y que está acompañado de un señor que es de origen italiano. Pudo haber sido también otro escultor como él, o un pintor, o alguien relacionado con las bellas artes. Y también aparece otro nombre en italiano que es Silvia Morgantini. Y por supuesto aparece la madre del niño que se llama Melchora del Castillo, hermana de la mujer de Tomás Vadillo, seguramente. Aquí tenemos una de las páginas del libro de tributo de la Hermandad de San Pedro, donde se habla de la historia del San Pedro. Aquí es donde está el documento donde aparece el famoso tronco que estaba en la playa de la Barrosa, la imagen de San Sebastián, que también tuvo que averiguar don José Viso, porque tuvo que averiguar y tuvo que preguntar muchísimo, porque resulta que los propios libros de la Hermandad de San Pedro de la Iglesia Mayor, que se conservan todos, afortunadamente es la única cofradía de Chiclana que ha conservado todos los libros de acta, sí aparece cómo la hermandad decide hacer una imagen de San Pedro en 1695, pero sin embargo no aparece ni Tomás Vadillo ni lo que costó. Es curioso el tema. Y ya seguidamente vamos a pasar a la devoción, a la gran devoción que fue durante el siglo XVII y el XVIII una de las mayores devociones que tuvo Chiclana, que era Nuestra Señora de la Soledad y Nuestra Señora de las Angustias, junto con la Virgen del Rosario.
Aquí he cogido una de las 3 fotografías que los hermanos de la cofradía en el año 1946, la cofradía actual, enviaron a Cádiz para que le concedieran licencia de cofradía y también para que restaurara a la Virgen Miguel Laínez Capote. Es durante el siglo XVIII cuando la cofradía de Mareante vive su mayor esplendor, reflejo del siglo de oro que experimenta Cádiz y su puerto con el comercio de India. Chiclana, por su cercanía, paisaje y clima, se convierte en la segunda residencia para numerosos comerciantes procedentes de la capital. Se construyen hermosas casas y fincas de recreo e incluso alguna importante fábrica de lienzo con 200 trabajadoras. Los campos se siembran de olivares, pinares, viñas y frondosas huertas que abastecen a la capital, a la isla de León y al arsenal de la Carraca. Muchos de estos nuevos hacendados construyen sus segundas residencias en Chiclana y muchas cercanas al río y a la ermita de San Telmo, contribuyendo con importantes donaciones al sostenimiento de la Iglesia y de su cofradía, que ve aumentada su nómina de hermanos. Estas favorables circunstancias hicieron que la hermandad crease a la vez un Montepío y Rosario denominado Rosario de Nuestra Señora de las Angustias, cuyo principal fin era dar entierro digno a sus hermanos y hermanas. En aquella fecha, las hermandades, y sobre todo las denominadas del Rosario, entre sus principales actividades estaban las de atender a los hermanos ante la llegada de la muerte. En nuestra población, en el siglo XVIII, llegaron a haber 5 hermandades del Rosario. La primera, Nuestra Señora del Rosario en la Iglesia Mayor. La siguiente, Nuestra Señora de Guía en la Capilla de la Veracruz. La Virgen de las Angustias de San Telmo. Nuestra Señora del Carmen en San Sebastián y Nuestra Señora del Buen Suceso en el Hospital del Niño Jesús. Pero era más la devoción hacia Nuestra Señora de las Angustias que algunas veces, y consta en los libros de capitulares del ayuntamiento, que sacaron a la imagen y la llevaron a la Iglesia Mayor para hacerle novenario de rogativa. En el año de 1730, el 12 de noviembre, fue llevada a la Iglesia Mayor para hacerle un novenario porque había llegado a Cádiz a través de su puerto una epidemia de fiebre amarilla que rápidamente se había extendido por los pueblos de la bahía. Al año siguiente, en el año 1731, es nuevamente llevada a la Iglesia Mayor, pero esta vez es acompañada por el Santo Cristo de la Veracruz, donde se hacen rogativas en petición de aguas. En las cláusulas de testamento y en los testamentos que se conservan en los archivos de protocolo hay numerosas menciones a la Nuestra Señora de las Angustias. En ello aparecen también donaciones importantes, algunas de las cuales aún se conservan en San Telmo y que más adelante señalaré. Sobre la devoción al Cristo de la Humildad y Paciencia también hay en las cláusulas de testamento, aunque tengo que decir y reconocer que son muchos más las que aparece la Virgen de las Angustias que el Cristo de la Humildad. He señalado una de una reyerta que ocurre en el año 1686 a un comerciante que tenía un barco en Chiclana que se llamaba, era un joven de aquí de Chiclana que tenía un barco que se llamaba Andrés de la Puerta. Este joven llega a batirse en duelo con otro hombre del mar y es herido de muerte. En su lecho de muerte perdona al que le ha infligido la herida y a la vez pide que se le hagan 6 misas rezadas en el altar del Cristo de la Humildad y 6 misas rezadas en la capilla del Cristo de la Veracruz, porque él era muy devoto de esas imágenes. También dice que le debía unos dineros a Octavio Lanteri. Octavio Lanteri es un comerciante saboyano, pero que reside en Chiclana, hermano de Raimundo Lanteri, que escribió el famoso libro de las memorias de Raimundo Lanteri, de este comerciante que era Raimundo Lanteri. Raimundo Lanteri habla bastantes veces de venir a Chiclana con frecuencia y la verdad es que de su hermano dice que tenía muy mal carácter.
Lo he referido porque en el testamento señala a Octavio Lanteri. Y a continuación vamos a hablar de las fiestas de toros en la cofradía. Como hemos visto antes en la lectura de la devoción a San Pedro, se ve que la cofradía sacaba un toro con cuerda por las calles y también celebraba corridas de toros junto a la ermita de San Telmo, en un solar que es ahora el convento, que se llamaba la Plaza del Coso. Por lo que he podido deducir, esa plaza era una plaza portátil que se montaba con andamio y no era redonda, era de forma rectangular. En el año de 1711, y ya esto lo refirió en su momento Domingo Bohórquez, la cofradía tenía previsto celebrar una corrida de toros con 12 toros. Lo tenía ya todo vendido, tenía los andamios vendidos, tenía ya los toros ya preparados y resulta que llega a Chiclana la noticia de que ha muerto el Delfín del Rey, el padre de Felipe V, Luis de Borbón, hijo de Luis XIV, el rey Sol de Francia. Entonces la hermandad se dirige al ayuntamiento y le explica en la situación que está para que el ayuntamiento le deje celebrar la corrida. El ayuntamiento consulta con la gobernación de Cádiz y finalmente le conceden el que pueda celebrar la corrida. Pero fijarse cómo era de popular San Pedro, que ellos cuando escriben, hacen el escrito, dice la cofradía de la humildad paciencia con residencia en Chiclana, en la iglesia de San Telmo, pero el ayuntamiento dice lo siguiente: a cuyo tiempo se presentó por los hermanos de la hermandad del Señor San Pedro, es decir, la cofradía de la humildad era tan popular como cofradía de la humildad, como cofradía de las angustias, como cofradía de San Pedro. En el año de 1728 tenemos noticia de unas corridas que se celebraron también en la plaza del Coso de San Telmo con motivo de la llegada a Cádiz del rey Felipe V y la familia real. El rey Felipe V viene y visita también la isla de León y como consecuencia de ello el ayuntamiento de Chiclana, que dice que la isla de León está a menos de 2 leguas de Chiclana, que se hagan también fiestas de toros, se haga un Te Deum y que por las noches se hagan fiestas de luminarias. Y además especifica cuáles eran esas luminarias. Las luminarias consistían en poner velas en las ventanas y los balcones. Por lo tanto, esa fiesta que ahora celebran la gente de Vejer en Chiclana, como mínimo, en el año de 1728 lo celebramos 3 veces. Sobre las fiestas de toros, José Guillermo Autrán sí tuvo acceso también al libro de tributo de la Hermandad de San Pedro. Él erróneamente dice que posiblemente el origen del toro con cuerda era como consecuencia de la fiesta que hacía la Hermandad de la Humildad y Paciencia. Era erróneo porque las fiestas de toro en Chiclana tienen su origen en la festividad del Corpus. El Corpus, desde que existió la parroquia de la Iglesia Mayor, era la fiesta principal y en su plaza se celebraban corridas, una plaza un poquito estrecha, y también se corrían los toros que salían desde el matadero, donde está ahora el museo, y se corrían por las calles, cogía la calle Corredera abajo, por eso se llama Corredera, y finalmente se remataban en las Albinas. En el año de 1720, los vecinos de la barriada de San Telmo, de la zona de San Telmo, piden a los sacerdotes que, por favor, haya algún padre que dirija el pasto espiritual de toda la gente que hay de Cádiz y de toda la gente que reside en la villa. Y también que se funde un colegio, un hospicio, para poder dar de leer y escribir a esos niños que vivían en torno a la iglesia de San Telmo. Unos vecinos van y hablan con el convento de franciscanos de Puerto Real para intentar que vengan 5 frailes para cumplir dicha misión. No se lleva a buen puerto y eso vuelve a suceder en el año 1732. Pero en el año 1732 son ya
los agustinos de la observancia los que de alguna forma impiden que vengan los franciscanos. Mandan un escrito al Consejo de Castilla y el Consejo de Castilla les da la razón. Por lo tanto, queda frustrado el que vinieran los franciscanos a fundar el convento a la iglesia de San Telmo. En el año de 1732 hay documentos que dicen que ya se estaba haciendo la actual iglesia. En el año de 1735 llega a Chiclana Fray Plácido Baile, que era el provincial de Andalucía de la Orden de San Agustín de la Observancia. Establece conversaciones con Fray Tomás del Valle, que es el obispo de Cádiz, para que definitivamente la ermita de San Telmo se le conceda a los frailes agustinos. Fray Tomás del Valle le dona la ermita de San Telmo a los agustinos, pero con unas condiciones. Entre las condiciones que pone son las siguientes. Primero, que solamente podían haber 3 agustinos. Quedaba totalmente prohibido hacer funciones que pertenecieran a la parroquia matriz. Es decir, no podían hacer bodas, no podían hacer entierros, ni podían hacer bautizos. Sí podían dar la confesión, la comunión y, por supuesto, dar clase a los niños. A la vez, también los frailes solicitan del duque de Medina Sidonia el espacio inmediato a la ermita para comenzar un nuevo convento, para con el tiempo venirse del Barrio Nuevo, que dice que estaba en muy malas condiciones. Y también estaba la cofradía de mareantes, que residía en la iglesia de en San Telmo. Entonces ellos se reúnen con Fray Plácido Bailes y llegan a un acuerdo. Bueno, esto que estáis viendo aquí es el escudo de Fray Plácido Baile cuando ya es obispo de Plasencia. Fray Plácido Baile llegó a ser obispo de Huesca y de Plasencia, donde murió. En Plasencia, en su catedral, hay un magnífico altar dorado dedicado a San Agustín, que se llama el altar de las reliquias y que lo costeó Fray Plácido Bailes. En los anales históricos, Fray Plácido Baile se considera que es el fundador del convento de San Telmo. Fray Plácido Bailes llega a un acuerdo con la cofradía de mareantes en 7 puntos, entre los cuales son los siguientes. Primero, que los agustinos debían de respetar el sitio donde estaban las imágenes que ellos tenían, la imagen de San Pedro, la imagen de la humildad y la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que cuando estuviera terminada la iglesia le debían de ceder todo el colateral del Evangelio, es decir, toda esta parte, para que ellos pudieran colocar los altares con las imágenes y, si les parecía bien, colocar a la Virgen de las Angustias en el altar mayor de la iglesia. También se le pide que cuando se colocara la Virgen en el altar mayor, las lámparas de plata que tenía la Virgen se pusieran delante, la más grande en el centro y las otras 2 pequeñas a los lados. De las 3 lámparas de plata se conserva una, que la tenemos en el centro de la nave. Afortunadamente conservamos una lámpara de plata que fue donada y regalada en su momento a la Virgen de las Angustias. También le piden que tienen que ir todos los años en la procesión el miércoles santo. Le piden también que cuando se haga el convento tienen que hacer una habitación donde ellos guardar los 3 pasos y los enseres. La cofradía tenía, antes de que se hiciera el convento, una habitación donde guardaba los pasos. Esa habitación algunas veces, y de hecho hay documentos en las actas capitulares de aquí de Chiclana, que la alquilaban para que se llenara de paja con motivo de que cuando pasaban por Chiclana los militares, o sea, las milicias, camino de Gibraltar, para dar de comer a los caballos, que tuvieran paja para los caballos. A cambio, la cofradía, el mayordomo, recibía un dinero por ese alquiler. Cuando Fray Plácido Bailes, se pone de acuerdo con Fray Tomás del Valle, una de las condiciones que también
una condición no, digamos, en agradecimiento, la comunidad de agustinos deciden colocar un cuadro del obispo de Cádiz en una parte importante de la iglesia y también que el escudo del obispo fuera colocado en la fachada de la nueva iglesia de San Telmo. Aquí ven ustedes una de las escrituras que se firmaron en el año 1735 ante el notario Miguel de Dueña. Esta corresponde al poder que otorgan los hermanos de la cofradía para que pudieran hacerse las escrituras de adhesión con los agustinos. Los agustinos aceptaron todas las condiciones que le pusieron la hermandad y entonces la hermandad ocupa el colateral del Evangelio, construye a su costa el altar de San Pedro, donde hoy está la puerta lateral, construye el altar barroco y dorado del Cristo de la Humildad, donde también se coloca el sagrario de la iglesia, y por supuesto construye este altar mayor que hoy veis. Todo eso lo hace la hermandad a su costa porque no solamente ingresaba dinero con las corridas y con las fiestas que hacían, sino también, y bastante, con el rosario y Montepío de Nuestra Señora de las Angustias. Los Montepíos en el siglo XVIII obtenían bastante dinero. Esos Montepíos, digamos, hacían la labor que hoy hacen los seguros de decesos. No existían los seguros de decesos, pero existían en las cofradías los Montepíos. En este caso, el Montepío de la Virgen de la Angustia, pues recibía muchísimos donativos, muchísimos dinero, a cuenta de muchísimos gaditanos que vivían en esta zona de aquí y también de chiclaneros, claro. Aquí tenemos el croquis que vimos antes, pero ya completo. Este croquis lo tuvo que hacer un señor de Chiclana, amigo y apoderado del duque de Medina Sidonia, don Pedro de Alcántara, Alonso de Guzmán el Bueno y Pacheco, ese era el duque, era íntimo amigo de él y apoderado en Cádiz. Se llamaba Juan Antonio Ruiz Moreno. Este Juan Antonio Ruiz Moreno decide, porque, vamos, esta parte de aquí es la que le dona el duque a los agustinos para que construyan el nuevo convento. Y Juan Antonio Ruiz Moreno pide esta parte para hacer una casa. El duque, como es natural, se lo concede, pero él tiene que enviar un plano por lo siguiente. Resulta que este plano es de 1751, que en los años antes, cuando ya la iglesia estaba construida hasta aquí, habían comenzado a hacer el campanario, justamente al contrario de donde está ahora. El campanario está ahora aquí. Pues entonces comenzaron a hacer el campanario en esta zona. Y cuando iban a colocar las campanas, empezó a resquebrajarse y a hundirse, puesto que la iglesia de San Telmo está construida en terreno fangoso y a la prueba está en que constantemente tiene que estar siendo restaurada. Entonces se vieron en la necesidad de hacer un muro de contención, un entivo, que es este que está aquí, para que no se viniera abajo parte de la iglesia. Esta parte de aquí pone que es un pórtico porque se había cerrado de alguna forma provisionalmente y constituía un pórtico de acceso a la iglesia. Y los frailes, cuando comienzan a hacer los cimientos del convento, comienzan los cimientos desde aquí, desde donde terminaba la pared del entivo, cuando tenían prohibido eso porque el duque había ordenado que la calle de la plaza, actual calle de la plaza, que se llamaba de Olivera, desde aquí hasta donde estaba el astillero y el carenero, y de aquí hacia la Soledad se llamaba calle de la Albina, pues tenía que tener 16 varas de ancho. No obstante, Juan Antonio manda este plano y explica lo que sucede, pidiéndole al duque de que, ya que esta gente habían empezado por aquí, pues él seguir. El duque definitivamente accede, porque él dice que aunque se pierda este trozo, la calle sigue siendo ancha. En el año de 1751, la iglesia, o sea, el convento y parte de la iglesia, pues que no estaba construido toda esta zona, quedan paralizadas.
Entre los frailes que vinieron al convento, uno era lego y se llamaba Fray Juan de San José. Este Fray Juan de San José era considerado en Chiclana santo y es el que iba puerta a puerta pidiendo limosna para construir el convento y junto con la Hermandad de Mareantes poder terminar la iglesia de San Telmo, que ya prácticamente estaba concluida, porque esta parte es un añadido que ahora explicaré. Aquí aparece nuevamente la calle de San Telmo, aparece la Casa de Olivera, que es por lo que se llamaba calle de Olivera. La calle de Olivera es actualmente donde hay una tienda de modas. Aquí tenemos la casa de los duques de Medina Sidonia en Chiclana por lo siguiente. Juan Antonio Ruiz Moreno le dice al duque, dice, ¿tú te acuerdas que cuando tu madre venía y tú veníais a Chiclana, a vuestra casa, vuestra madre salía por la tarde a rezarle el rosario a San Telmo y nosotros nos quedábamos dejados caer sobre el entivo hasta que la señora terminaba de rezar el rosario? Naturalmente, doña Josefa Moscoso, donde rezaba el rosario era delante de la Virgen de las Angustias. La casa es donde hoy está la panadería de Butrón. Recientemente, en un establecimiento de moda que han abierto, se ha descubierto un arco y una columna que pertenecían a la casa original de los duques de Medina Sidonia en Chiclana. Esta parte de aquí eran los almacenes del duque. Esta es la calle Artesano Pepe Marín, que aquí pone que se llama calle Álamo de la Pescadería, y esta de aquí, en vez de calle Vega, le pone que es calle de la Guardientería Vieja. Por lo tanto, no solamente era Guardientería Vieja la calle Constitución, sino parte de la calle La Vega. En el siglo XVIII, al final, en el último tercio del siglo XVIII, Chiclana vive una época de esplendor, no solamente la cofradía, la vive Chiclana entera. Hay una serie de ilustrados en Cádiz que también pasan grandes temporadas en Chiclana. Entre esos ilustrados están el conde Maule, está Antonio Pisano, que era de Chiclana, está el conde de las Cinco Torres, estaba el marido de Frasquita Larrea, Juan Nicolás Boldefaber, y otros muchos. Y también estaban los arquitectos, primeramente Torcuato Cayón y luego Torcuato Benjumeda. Torcuato Benjumeda impone en Chiclana unas normas no escritas, y es que en los edificios donde intervenía él o alguno de sus discípulos, las partes de casa que hacían esquina eran embellecidas con estas columnas y con remates en lo que eran las azoteas. Esta casa la tuvimos en Chiclana hasta la riada del año 1965. En los años 70 tuvo que ser derribada como consecuencia de todo lo que trajo esa riada de 1965. Sin embargo, conservamos frente al ayuntamiento una que sí tiene también un bello remate, y también la casa que hay en la esquina de la calle de la Fuente, que hace esquina con la calle de la Fuente, con la Plaza de España y con la Alameda. También conserva unos remates, unos bellos remates. Esta parte de San Telmo no estaba construida como hemos visto en el plano anterior. Esta parte se construye a partir de 1770, porque hasta 1770 estuvieron paradas las obras del convento. Por lo tanto, yo intuyo que Torcuato Cayón o Benjumeda o alguno de sus discípulos tienen que intervenir forzosamente para la construcción de un campanario que fuera sólido, y utiliza pues el estilo que habían ellos puesto en Chiclana, en las esquinas. Por eso tenemos este campanario. Vemos que la fachada está inconclusa, porque lo normal es que estas pilastras también estuvieran colocadas en la puerta. No están en la puerta, están en la casapuerta, en lo que fue la antigua fachada. Cuando ustedes salgan verán las pilastras, pero de la primitiva fachada. En el año de 1770 los frailes le escriben una carta al duque de Medina Sidonia diciendo que les permita hacer una granja en el sitio que iba a ser convento. El duque, cuando lee la carta, monta en cólera y le contesta de una forma bastante dura, diciéndole que o terminan el convento
o él va a echarlo de la Iglesia y va a buscar otra orden que sea capaz de consolidar y terminar el convento. A partir de ahí, los frailes se ponen en manos a la obra y terminan en lo que puede el convento, que nunca se terminó del todo, pero bueno, siguen con lo continuaron. En el año de 1778, definitivamente, se trasladan los frailes a la iglesia de San Telmo. El día 28 de julio, en el mes de julio de 1778 le piden autorización al obispo de Cádiz y el día 28 de agosto se trasladan definitivamente a la iglesia de San Telmo. A la vez también se traslada la parroquia castrense que se había fundado en Chiclana en el año 1765 con motivo de que en Chiclana residían muchísimos trabajadores de los arsenales de la Carraca, había muchos carpinteros de Ribera y otros oficios de los dedicados a la construcción naval, también oficiales y suboficiales de la Marina que vivían y residían en Chiclana. Por ese motivo se crea en el año 1765 la parroquia castrense. Este es uno de los 3 libros que se conservan en la iglesia mayor de la parroquia. Este concretamente es el libro de difuntos. Al año siguiente de venirse los frailes a San Telmo, vivía ya en Chiclana un señor, un importante personaje de la historia de España que se llamaba don Felipe Ruiz del Puente. Don Felipe Ruiz del Puente era un gran devoto del Cristo de la Humildad y cuando ocurre su fallecimiento el día 29 de mayo del año 1779, pide ser enterrado bajo el camarín del Señor de la Piedra. La cofradía y los agustinos se lo conceden y la partida de defunción dice lo siguiente: en la villa de Chiclana de la Frontera, a 29 días del mes de mayo de 1779 años, en esta parroquia castrense de San Telmo, iglesia propia de nuestro padre San Agustín de la expresada villa, con oficio de honras enteras, con posas en el mismo pavimento del camarín del Santísimo Cristo de la Humildad, por su especialísima devoción a este devotísimo simulacro, se dio sepultura terriza en cumplimiento de su última voluntad al cadáver del señor don Felipe Ruiz del Puente, jefe de la escuadra de la Real Armada, intendente general de Marina del departamento de Cádiz, caballero de la Orden de Santiago y comentador de Portezuelo en la Alcántara, casado legítimamente con la señora doña María Anselma Ruiz del Puente. Este retrato se conserva en el Museo Naval de Madrid. Y ya, para ir finalizando, vamos a hablar nuevamente de los ilustrados y concretamente de Antonio Pisano, que fue mayordomo de la cofradía de Mareantes. Antonio Pisano Carrión nació en Chiclana de la Frontera, era hijo de Juan Bautista Pisano, que era genovés, y su madre se llamaba Sebastiana Carrión, y era natural de Cádiz. Ellos tuvieron varios hijos en Chiclana, sin embargo, Antonio Pisano, junto con su hermano Diego Felipe, compraron una compañía en Cádiz que se llamaba Ribe y Sobrino, con la idea de exportar e importar productos de América y de España a América, con los que obtuvieron muchísimos beneficios. Tengo que decir que en ese famoso barco Reina Mercedes, que tanto ha dado que hablar con OSE y demás, resulta que uno de los cargamentos que venían para Cádiz era comprado por don Diego Felipe Pisano. Diego Felipe Pisano muere, es casado porque don Antonio Pisano murió soltero. Diego Felipe sí se casa, pero muere sin hijos. Antonio Pisano era un hombre de muchísima cultura
y junto con su amigo el conde Maule fueron grandes benefactores de Chiclana. Él formó parte de la comisión que se hizo para hacer el canal, para convertir el río Iro en un canal que se iba a llamar Canal del Príncipe Almirante, y también formó parte de la comisión encargada, tras la salida de los franceses, de terminar la iglesia mayor. No pudo conseguir terminarla, puesto que le faltan las torres. Sí se pudo hacer lo que es la cúpula, y también a su costa pagó lo que es la sacristía actual que tiene la iglesia mayor. Durante muchos años ocupó el cargo de conciliario supernumerario de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz, cargo que abandonó en 1829 para venirse definitivamente a vivir a Chiclana en la calle de la Vega, aunque él tuvo casa en la calle de San Telmo, pero él finalmente compra una buena casa en la calle de la Vega, no sé cuál es todavía, y ahí es donde muere, en 1833. Sabemos que fue devoto y benefactor de la ermita de Nuestra Señora de la Oliva en Vejer, donde aún se conserva un retrato, y es una copia de este, solamente que aquí tiene a la Virgen de la Oliva, y hay una sala donde está ese retrato que se llama Sala Pisano, o sea que cuando se va a Vejer y se entra en la parte de las dependencias de la ermita, aún hay una sala que se llama la Sala Pisano. También fue mayordomo de la Cofradía de Humildad y de la Cofradía de Ánimas de la Iglesia Mayor. Como era mayordomo y como era conciliario de la Academia, de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz, evidentemente él tuvo que intervenir de alguna forma en la sustitución del altar barroco de Estípite del Cristo de la Humildad por este altar neoclásico que tenemos de jaspe y mármol, que es el único que tenemos en Chiclana. En Cádiz, en la iglesia del Rosario y en otras iglesias los hay, pero este es el único que tenemos en Chiclana. El de este de la Virgen de las Lágrimas, que fue de la patrona, es una imitación. Otros que hay en la iglesia mayor son también imitación. Este, sin embargo, es el único que tenemos, como he dicho, de mármol y jaspe. En él se ve la mano de Torcuato Benjumeda, se ve también la intervención de Cosme Velázquez, que era el director de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz en aquella época, y en el año de 1990 o 92, por ahí, con motivo de una limpieza que hicimos en la hermandad, pues resulta que limpiando Los Ángeles apareció esta fecha. La fecha es año 1802. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente en el año 1802 o en el año 1803 se tuvo que bendecir y se tuvo que dar por inaugurado este altar neoclásico, que además tiene una finura, es exquisito. Si lo observáis, se ve la intervención de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz, pero por todos lados, porque si ustedes van a la iglesia del Rosario de Cádiz, hay magníficos altares de mármol y pero no tienen esta figura que tiene este altar, ni Los Ángeles, donde se ve también la intervención y la mano de Cosme Velázquez. En el año de 1808, ya aquí finalizo, el gobierno de España se tiene que trasladar a Sevilla, porque los franceses estaban ya en Madrid, y la Junta Central solicita todo el dinero posible para poder luchar en la guerra contra los franceses. A Chiclana se le pide todo ese dinero, todo el dinero que se pudiera. Las 8 cofradías existentes en aquel momento en Chiclana aportan lo poquito que pudieron, entre ellos, por eso aparece Pisano también como mayordomo de la cofradía. Pero lo que más doloroso es que el dinero para hacer la cúpula original de la iglesia mayor, la que diseñó Torcuato Cayón, la que llevaba una linterna y era hermosa como la iglesia, ese dinero ya estaba, y ese dinero se dio de forma patriótica para la guerra contra los franceses. Aquí termino porque la segunda parte es lo que sucedió en los últimos años con la cofradía de mareantes. El último apunte que tengo es del año 1892 y lo que sucede, los hechos desagradables para la actual cofradía,
de lo que sucede en los primeros años del siglo XX. Nada más, señor. Espero que lo haya visto. Bueno, pues desde esta Junta de Gobierno y creo que también en la voz de todos los presentes le damos las gracias a nuestro hermano el historiador don Jesús Romero por tan valiosa información y conferencia, y de seguro que esta Junta de Gobierno va a poner todo lo que está de su mano para que esta conferencia vea su fin en la conferencia local. Aquí el señor fiscal le hará un presente de parte de la hermandad por esta conferencia, a la cual pido un aplauso de todos. Muchísimas gracias a la hermandad y felicitarlos por este esplendoroso altar de culto que han colocado en el altar mayor de Santa Elena. Enhorabuena. Y sin más, aprovechando la presencia del señor alcalde, don José María Román, pues pido la presencia del señor alcalde para que sea él quien finalice este acto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas noches, muy brevemente. Yo creo que todos sentimos envidia de Jesús, porque aparte de que es un hombre que ha triunfado en el mundo de la empresa, está dedicando todas las horas que tiene a disfrutar de la investigación, de la historia de Chiclana, que siempre tiene mucho todavía que descubrir, porque había mucho por hacer, ¿no? Y él ha encontrado el abrigo además de algunos amigos, no voy a citar para no dejar ninguno fuera, que ha creado un grupo que le permite estar muy ambientado y donde tengo que decir que toda esta labor que hace de una manera altruista por el bien de esta ciudad, además de vez en cuando tenemos algún encuentro en donde con mucha pasión te cuenta todo esto y estamos haciendo algunas cositas que vamos a sacar para que cuando pasemos por la calle podamos recuperar y recordar qué es y por qué de esa calle, como por ejemplo la calle Viso con V, que no es Viso con B y 2S, pues le viene bien Jesús un buen azuleo recordatorio de por qué, que lo estaba yo comentando antes ahí, y todas esas son cosas que te hacen que la historia de nuestro pueblo sea mucho más bonita. Enhorabuena, Jesús, un gran trabajo, una presentación perfecta, porque es muy difícil que condensar, pero como lo tienes más que bebido, pues lo ha hecho magnífico. Felicidades.